Bueno, vamos a seguir con el libro de Josué. Vamos al capítulo 2, que es lo que nos toca hoy meditar y leer. Y mientras están buscando ustedes ahí el capítulo 2 de Josué, yo les voy a leer unos textos donde vamos a escuchar al Señor Jesús decir algunas cosas acerca de la fe. Por ejemplo, le voy a leer un texto. Dice así que sucedió que le trajeron un paralítico y tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan de este pasaje? Luego el Señor le dice: toma tu lecho y levántate. Otro pasaje dice que, pero el Señor Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hay otro texto que dice así: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y otro último texto de parte del Señor, hablando también de la fe, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Bueno, el tema, como escuchamos al Señor Jesús recién hablar, es la fe. Y de esto se va a tratar este capítulo. Vamos a leer el capítulo 2 de Josué. Si lo tienen ahí, léanlo conmigo. Capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia por vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque la casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte.
para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad allí escondidos 3 días, hasta que los que os persiguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bueno, hasta aquí la lectura. Es hermosa la historia, es larga la lectura, pero vamos a hablar de la fe. Este es el tema de este pasaje. Y la fe de Josué y la fe de los espías, la fe del pueblo de Israel, pero también la fe de esta mujer Rahab, que bien nos dice la Escritura. Rahab ejercía la prostitución. Decía el pasaje que ella tenía su casa sobre el muro era tan ancho que se podía construir casas alrededor del muro, arriba del muro, y ella tenía justamente la casa arriba del muro, cerca de la puerta, porque ella ejercía este oficio de la prostitución, por llamarlo de esta manera, oficio, ¿no? Su casa era una posada, donde los hombres podían ir ahí, habitarla, y ella les generaba todo tipo de servicios, podían dormir, podían comer, y también el tema de la prostitución. Y era común que en su casa fueran extranjeros que por ahí entraban a la ciudad y posaban en su casa. Y Rahab tuvo fe. Y la fe de Rahab tenía como base 2 cosas que ella va a mencionar. Una de las que menciona está en el versículo 10. Rahab, su fe, tiene como base el poder de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Rahab dice que ella escuchó aquella historia. Rahab oyó, no lo pudo ver, pero ella oyó esa historia. 40 años atrás, no sé si Rahab era muy chiquita, por ahí no había nacido, por ahí era muy jovencita, pero ella sabía de esta historia, 40 años atrás, de cómo Dios con poder hizo abrir el Mar Rojo y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cruzar el Mar Rojo cuando lo estaba persiguiendo el ejército más poderoso del planeta en ese entonces, que era el ejército del faraón de Egipto. Y que cuando salió el pueblo de Israel y entrando el ejército egipcio al mar dividido, el Señor cerró las aguas y ahí tuvo victoria el pueblo de Israel. Rahab dice: yo oí esa historia de cómo el poder de Dios los liberó a ustedes. No solamente dice eso Rahab, también dice, fíjense el versículo 10, hemos oído lo que pasó en el Mar Rojo, pero también dice: y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og,
a los cuales habéis destruido. Al este del río Jordán, del otro lado donde estaba Jericó, Moisés también tuvo ahí una batalla con estos reyes amorreos y Dios le dio victoria. Y ella dice, también hemos oído de cómo Dios, con gran poder, les dio victoria frente a estos dos reyes muy poderosos y le dio todas esas tierras. La fe de Rahab tiene base en lo que había escuchado de parte de Dios. Ella escuchó el poder de Dios, supo de este Dios de Israel, y su fe va a estar basada en ese poder de Dios. Pero también dice el versículo 11, dice así que oyendo esto, ha derramado nuestro corazón, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. No solamente Rahab había oído en el pasado el obrar de Dios, sino que ahora Rahab puede ver la situación del momento. Ella empieza a ver a estos espías. De golpe, esos espías de Israel, esa gente de Israel, está posando en su casa. ¿Y qué ve ella? Ve a los dos espías, pero también ve la situación de su pueblo. ¿Qué ven los espías? Ve dos personas llenos de valor, llenos de confianza en Dios. Ellos estaban arriesgando su vida por la fe en Dios. No titubieron en entrar en esos muros tan fuertes, en esa ciudad tan fortificada, porque Dios los llamó a espiar. No tenían dudas, arriesgaron su vida, pero a la vez ella también ve el corazón del pueblo, que también le pasa lo mismo que a mi pueblo, dice, tenemos temor. El pueblo está lleno de temor, tienen terror, el pueblo está acobardado, su ánimo empieza a desmayar y tiene una expresión, dice que el pueblo no tiene más aliento. Ella escucha de Dios, pero ahora está viendo la fe de estos hebreos, de estos israelitas. Y ella tiene esta expresión de fe en el versículo 9. Dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Rahab cree, está convencida de que Dios le está dando esta tierra al pueblo de Israel. Ella escuchó desde el Dios de Israel. Ella empieza a ver la fe de aquellos que son seguidores de este Dios de Israel. Y dice, yo sé que Dios les ha dado esta tierra. Y dice en el versículo 11, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así como Pedro en un momento le dice al Señor, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Así como Natanael le dijo al Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Mesías. Rahab, alguien que no es del pueblo del Señor, una prostituta, alguien que tenía otros dioses, ahora ella dice y confiesa de su boca por lo que oyó y por lo que vio, que Jehová vuestro Dios, su Dios es Dios del cielo, de arriba del cielo, pero también es Dios de abajo, de la tierra. ¿Saben quién tuvo una expresión similar en el pasado, aparte de Rahab? Josué y Caleb. Josué y Caleb, 40 años antes, tuvieron una expresión muy similar a la de Rahab. 40 años antes, el pueblo de Israel, en ese entonces conducido por Moisés, tuvo la misma situación y el mismo llamado de parte de Dios. Y ahí estaba Josué y Caleb tratando de animar al pueblo 40 años antes a ir por la fe a la tierra prometida. Habían visto los gigantes, habían visto que era una tierra hermosa, pero había problemas, había enemigos muy poderosos. Sin embargo, Josué y Caleb le dice, vamos, Dios nos lo entregó como un bocado de pan. Dios nos llama a ir. Pero el pueblo con la misma situación y el mismo llamado de Dios, ese pueblo no creyó.
ese pueblo no tuvo fe y eligió otro camino, tomó otro camino, que los llevó al desierto y murieron en el desierto, murieron en la arena del desierto. Yo les voy a invitar a leer el capítulo 14 de Números. Quiero que lean conmigo parte de lo que pasó 40 años atrás acerca del mismo pueblo de Israel. Y ahí está, Números capítulo 14, versículo 1. Luego que vinieron los 12 espías y 10 de esos 12 espías convencieron al pueblo de no hacer la voluntad de Dios. Y tanto Josué como Caleb estaban tratando de animar al pueblo a hacer la voluntad de Dios, por la fe ir y conquistar la tierra prometida, porque Dios estaba con ellos, porque Dios dijo que se las había dado. Luego de estar en esa discusión, dice el versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No será mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les teméis. Entonces toda la multitud, uno dice, bueno, bárbaro, ahora la multitud dice, vamos. No, fíjense. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Acá nomás. Cuando decimos, mis hermanos, o escuchamos la frase, no tengo fe, en realidad, atrás de esa frase hay algo más profundo. No es una frase a la ligera. No tener fe es una forma de vivir. Es una forma de conducirse. No tener fe es una forma de tomar decisiones. La falta de fe llevó a este pueblo 40 años antes, por mano de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, llevó la falta de fe a rechazar a Dios, a rechazar su voluntad y a rechazar a aquellos que pensaban igual que Dios. Ellos gritaron, dieron voces, lloraron, se quejaron, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Hablaron mal de Dios. Una locura. Dice que decían, nos trajo Dios para morir acá. Nos trajo Dios para que nuestra esposa, nuestros hijos sean esclavos. Y locamente quisieron volver a Egipto, lugar donde ellos habían perdido sus primogénitos cuando Faraón los mandó matarlos, ¿no? Dice el versículo 9 de ese capítulo de Números que recién leíamos, que Josué y Caleb dicen, no sean rebeldes. Ellos fueron rebeldes. Cuando hablamos de la frase no tengo fe, es mucho más profundo, porque este pueblo, la falta de fe le trajo rebeldía hacia Dios. Y es más, ellos hablaron de apedrear, de matar a aquellos que tenían fe. Ellos decidían de qué manera apedrear a aquellos que tenían fe. Cuando hablamos de la falta de fe, es mucho más que una frase, mis hermanos. Porque cuando pensamos en nosotros,
Tenemos que saber que cuando Dios me llama a no mentir, la falta de fe me hace mentir. La falta de fe a mí me hace mentir cuando Dios me dice no mintáis. La falta de fe a mí me hace hablar mal de mi hermano cuando Dios me dice no murmuréis. No es solamente una expresión, es una conducta. La falta de fe me hace a mí rebelarme contra Dios cuando Él me pide obediencia. Cuando Él quiere que la característica del Hijo de Dios sea la obediencia, no la rebeldía, sea la sujeción, no el corcoviar. Cuando Dios nos llama a perdonar todo, la falta de fe me lleva a no perdonar a nadie. La falta de fe me lleva a ser violento a la hora de expresarme, de hablar, de comunicarme. Me lleva a ser violento. Cuando Dios me pide que sea pacífico, que hable bien, la falta de fe me lleva a buscar mi propio bien, lo que a mí me conviene. Cuando Dios me pide que busque el bien del otro, aun cuando buscando el propio bien, yo sea perjudicado. Es la otra mejilla, es llevar la túnica si me pide 1 kilómetro o 2, es dar bendición cuando recibo por ahí maldición. Pero la falta de fe cambia todo, cambia toda esa conducta. Y eso le pasó al pueblo de Israel 40 años antes. Pero 40 años después, ahora por mano de Moisés, de Josué, está la misma situación. Y es el mismo llamado. Vuelve a repetirse la historia. Y ahora el pueblo cree. Y ahora el pueblo tiene fe. Y elige otro camino. El pueblo va a hacer la voluntad de Dios. Y como fruto, mis hermanos, la tierra prometida. ¿Qué fruto tuvieron 40 años atrás? El desierto. El desierto, mis hermanos, es la vida sin sentido. Es dar vuelta y no llegar a ningún lado. Y murieron sin llegar a ningún lado, sin alcanzar lo que Dios quería para sus vidas. 40 años y murieron y no llegaron a donde Dios quería. Pero la fe tiene un objetivo claro. Dios te lleva al lugar que Él quiere. Los propósitos de la fe, en definitiva, son obras. La fe se ve en las obras. Y como fruto, la tierra prometida. ¿Qué diferencia la vida de fe, mis hermanos, a la vida de incredulidad? ¡Qué distinta! ¡Qué distinta es toda la vida! Todo el trayecto de la vida y qué distinto el final. Cómo Dios en un pueblo se glorifica y en el otro no. Cómo Dios cumple sus propósitos con un pueblo con fe y cómo en el otro no. No se frustran porque se oponen a los propósitos de Dios. Mis hermanos, la fe son hechos. Hechos son la fe. Ellos, el pueblo, ahora en manos de Josué, no hablaron mal de Dios, ni hablaron mal de Josué, aunque la propuesta era la misma. Era una locura. Hay que cruzar el Jordán, hay que romper los muros. ¿Cómo lo hacemos? Una locura. Pero no hablaron mal de Dios, no hablaron mal de Josué, de aquellos líderes. No se negaron a ir, no se opusieron como lo hicieron sus padres. No dudaron que la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios era lo mejor para sus vidas. Romanos 12, capítulo 1 y 2. Es como dice Santiago capítulo 1, versículo 8, cuando habla de las pruebas, que dice que el que duda es como la onda del mar, que va de un lado para otro. Pero el que tiene fe está firme. Está firme, no estás en el desierto dando vueltas sin sentido. La ola del mar, vamos para acá, vamos para allá, no sabemos dónde vamos. No es una fe firme. El que duda no sabe dónde va, pero el que tiene fe está firme. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo voy a rogar por ti. ¿Se acuerdan por qué rogaba? Para que tu fe no falte.
Vuelto después, dice, ¿se acuerdan? Confirma, afirma a tus hermanos. La fe afirma la vida, mis hermanos, pero la falta de fe la desmorona, la desmorona. Ahí me imagino, y Josué, ¿cómo vamos a cruzar el Jordán? Y me imagino a Josué diciéndole, no sé, no lo sé. ¿Y cómo vamos a vencer las murallas de Jericó? Y me imagino a Josué diciéndole, bueno, no lo sé. La verdad, no lo sé. Pero, fíjense, Josué, capítulo 1, versículo 13. Algo que escuchamos la semana pasada. Capítulo 1, versículo 13. Josué le dice, acordaos de las palabras de Moisés, siervo de Jehová, os ha mandado, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado la tierra. ¿Qué le dice Josué? Yo no sé cómo vamos a cruzar el río. Yo no sé cómo vamos a romper esos muros. No tengo idea. Pero nos tenemos que acordar. No nos tenemos que olvidar lo que Dios nos dijo en boca de Moisés, que nos va a dar reposo y nos va a dar esa tierra. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero sé que Dios nos va a dar esa tierra. Nos tenemos que acordar. Santiago 1, capítulo 1, versículo 25, dice así, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ¿se acuerdan? Oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago escribe acerca de lo que está diciendo Josué. No seamos oidores olvidadizos. Josué dice, acuérdense. Sí, no sé, es imposible el río, es imposible la muralla, pero nos tenemos que acordar que Dios nos dijo que vayamos, porque Él nos lo va a dar. Hay que creer en Dios. Acordémonos, no seamos oidores olvidadizos. Y Santiago dice, que mira atentamente en la perfecta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, será bienaventurado en todo lo que hace. Es como dice también en Hebreos capítulos 11, versículo 6. Pero sin fe, ¿se acuerdan? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que Dios es real, que se acuerden que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Josué dice, mira, yo no sé cómo vamos a cruzar el río, no sé cómo vamos a vencer la muralla, pero nos vamos a acordar de las palabras de Jehová, que dijo que nos va a dar esa tierra. Y vamos a ser bienaventurados. La fe verdadera, mis hermanos, se manifiesta en hechos, en la conducta, en lo que exteriorizamos, en las decisiones, en la obediencia y fidelidad, como dice Santiago, en la palabra de Dios. Es simple, no es muy complejo. Es hacer lo que Dios nos pide hacer y dejar de hacer lo que Dios nos pide que dejemos de hacer. Cuando uno tiene fe, empieza a obrar la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros no obramos la voluntad de Dios, nuestra conducta no está regida según la Escritura, entonces estamos andando sin fe. Nos falta fe, que es más que una frase, es una conducta, es un camino. La base de la fe de Rahab, habíamos dicho, fue porque oyó y porque vio. Ella oyó de Dios, ella vio a Dios en los espías, entonces ella actuó. Oyó, vio, actuó. Actuó con fe. Actuó con fe. La mayoría de los hombres, mis hermanos, escuchan a Dios, ven a Dios, ven cómo Dios se les manifiesta, pero actúan en incredulidad. Actúan en incredulidad. La mayoría del hombre les pasa esto. Como dice Santiago y en Hebreos, la fe de Rahab les produjo esta promesa. Ella fue bienaventurada. Ella fue galardonadora por haber actuado con fe. La fe, mis hermanos, transforma la vida. La cambia.
Cuando la vida de una persona no cambia para bien, no cambia para Dios, no se ve las obras de Dios, esa persona no tiene fe. No importa si se congrega, a qué religión vaya, la católica, la evangélica, la judía, la que sea, o por ahí no va ninguna. No importa. Lo importante son las obras de la fe de la persona, porque las obras van a decir si esa persona tiene fe o no, van a hablar si realmente tiene fe o no. Y la vida de Rahab habla por todos lados, a viva voz de su fe. Ella fue transformada. Ella, de ser el peor ejemplo del pecado, como es la prostitución, el peor ejemplo del pecado, mis hermanos, ella es un ejemplo de la fe. Dice Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y dice Santiago, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. También la fe sin obras está muerta. Ella de ser un ejemplo de lo peor del pecado, como es la vida de prostitución, ahora la fe la transforma y le hace ser un ejemplo de una vida, de una fe verdadera. Y Santiago escribe acerca de la fe verdadera. Miremos a Rahab, dice. Miren a Rahab, cómo ella, la fe, por las obras de la fe, la justificó. Su fe fue demostrada en sus obras. ¿Cómo sabemos que tenía fe Rahab? Por sus obras. Ella es el ejemplo ahora, mis hermanos, una locura. Aquella prostituta, desastre de su vida, cuando andaban con otros dioses. Ahora, por la fe, es un ejemplo de una fe verdadera. Es nuestro ejemplo a seguir, Rahab. Tenemos que ser como ella. Eso es lo que dice Santiago. De una fe verdadera, una fe que esté demostrada con hechos. No una fe de la boca para afuera, con hechos. Pero dice más. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 31, aquella galería de la fe, y está Rahab en medio de esos personajes tan valiosos de la fe, y la ponen a Rahab. ¿Y qué se dice de ella? Dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab no fue desobediente como todo el mundo fue desobediente en el pueblo donde ella vivía. Todos eran desobedientes, pero ella no. Y ella no pereció juntamente con ellos. Y su obediencia es un ejemplo de su fe. Su fe se vio vista en la obediencia. Un ejemplo de obediencia, mis hermanos. Pero también una transformación en la vida de Rahab, porque ¿qué le esperaba del futuro a Rahab? Miren, mis hermanos, si ella no tenía fe en el Dios de Israel, cuando el pueblo de Israel destruyera los muros de Jericó, ella iba a morir en los escombros de su propia casa, porque bien dice la Escritura que su casa estaba arriba de los muros, y lo que se cayeron fueron los muros, y su casa se destruyó, y su casa iba a quedar destruida, y ella iba a morir ahí adentro. Pero mis hermanos, ese futuro Dios lo cambió. Esa mortandad que iba a tener ella y toda su familia, Dios lo cambió. ¿Y qué futuro le dio? Dice Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice que Salmón, un descendiente del Señor Jesús, engendró de Rahab a Booz. Rahab se casó con Salmón y engendró a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí es el padre de David. ¿Qué futuro iba a tener esta mujer? Bueno, iba a morir. Pero como puso su fe en el Dios de Israel, cambió, transformó su vida. Y Dios la hizo ser parte de su propio linaje. Eso es una locura, una bendita locura. Así es Dios, mis hermanos. Así es su corazón.
y así es su carácter. Él toma lo necio del mundo, él toma lo débil del mundo, él toma lo que no es, escoge eso y lo transforma por la fe. Así dice 1 Corintios capítulo 1, 28. Le da sabiduría, le da fuerzas y le da valor a la vida que es nada. Así hizo Dios con Rahab y así va a ser en aquel que pone su fe en él. Él es verdaderamente galardonador de los que le buscan. Claro que sí, así es el carácter de Dios, que resiste al soberbio, pero al humilde, al que se humilla, lo llena de gracia y lo levanta. Porque así es Dios, y no hay muro, no hay río, no hay gigante, nada que pueda detener la voluntad de Dios en aquellos que creen en Él. Aquellos que creen en Él. ¿Es la fe, mis hermanos, fruto del Espíritu Santo? Claro que sí. Por eso dice Pablo, llénense. ¿Es la fe fruto de oír la palabra de Dios? Así lo dice Romanos. Es del oír y el oír la palabra de Dios. Por eso Colosenses dice, hermanos, llénense de toda la plenitud de la palabra de Dios. Llénense. ¿Es la fe un motivo de oración? Sí, Señor. Es un motivo por lo cual hay que pedirle a Dios, porque los discípulos le dijeron, Señor, ¿se acuerdan? Auméntame la fe, aumentame la fe, necesito fe. Pero también en aquel hombre que, teniendo su hijo endemoniado, y escuchando que el Señor le dice, al que cree todo le es posible, y ahí está este hombre y dice, sí, Señor, creo, pero ayúdame a mi incredulidad, ayúdame, porque quiero creer. ¿Es un motivo de oración? ¿Es un fruto del Espíritu? Claro que sí. ¿Es un fruto de oír la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Es un motivo de oración? Claro que sí. Porque es un tema muy importante para la vida cristiana, la fe. Porque si no está muerta la vida cristiana. No es una vida cristiana. Mis hermanos, la fe es una decisión personal. Que a pesar de que tenemos todo un mundo que la rechaza, que a pesar de que va en contra de nuestras propias lógicas humanas, ¿no? Del río, del gigante, de la muralla, a pesar de nuestras lógicas humanas, Dios nos invita a creer y confiar en las cosas que no vemos, en las cosas que no podemos ver. Como Rahab, Dios, hemos escuchado de Dios, hemos visto cosas de Dios. Mis hermanos, tenemos que depositar nuestra fe en Él. Termino, mis hermanos, con un ejemplo que hace muchos años un predicador nos había contado, y algunos lo conocen el ejemplo, otros no, por eso lo quería compartir. Dice que había un equilibrista que se iba de pueblo en pueblo a buscar su arte, y claro, él agarraba y tiraba una soga de casa en casa, atravesando la calle, y claro, él empezaba a caminar con su vara de punta a punta. Y la gente del pueblo se empezaba a reunir y lo empezaba a aplaudir. Y pasaba de un lado, y pasaba del otro, pasaba de un lado, y pasaba del otro. Y en un momento el equilibrista deja la vara y pone una carretilla. Y les pregunta al pueblo, dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar sin caerme con la carretilla? Y el pueblo gritó, sí, sí, claro que sí. Claro que te creemos. Entonces el equilibrista fue con la carretilla y volvió. En un momento la llena de ladrillos, bien parejito, y le pregunta al pueblo, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con esta carretilla con tantos ladrillos? Y abajo el pueblo dijo que sí, que creían. Claro que sí. Entonces fue y volvió. Y en un momento les pregunta, bueno, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con esta carretilla, con estos ladrillos, y con una persona subida a la carretilla? Y todo el pueblo clamó diciendo que sí, claro que sí. Entonces preguntó el equilibrista, bueno, ¿quién de ustedes se ofrece para subir arriba de la carretilla? Y en ese momento hubo un acto masivo de incredulidad. Nadie se subió. Son las obras de la fe, no son las palabras. Mis hermanos, que Dios nos bendiga mucho para que clamemos a Dios pidiéndole, Señor, aumentame la fe. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad.
porque mis hermanos, es un tiempo difícil del mundo. Son los últimos tiempos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le creamos. Que le creamos. Porque nos va a bendecir. Porque nos va a llevar al lugar que Él quiere. Al lugar de la bendición. Todos, todos mis hermanos. Es una decisión personal. Claro que sí. Yo no puedo decidir por vos, mi hermano, y vos por mí tampoco. Pero yo puedo animarte y vos me puedes animar. Yo puedo alentarte a decir, cree en Dios. Vos puedes alentarme en mi Twitter, por favor, lee la Biblia, orá, clamá a Dios para tener fe, para que tengamos fe. Hermanos, que Dios aliente nuestro corazón al leer esta porción de la Escritura y espero que sea de provecho para todos. Dios les bendiga mucho.